Bueno, y esta semana un informe habitacional entregó una medición preocupante. La demanda por una vivienda superaría a las 2 millones de familias en nuestro país. Esto al agregar componentes cualitativos que hacen aumentar la cifra de déficit habitacional. ¿De qué se trata? Bueno, María Luisa Carrión preparó el siguiente informe. El Ministerio de Vivienda cifra en más de 653.000 el déficit habitacional en nuestro país, esto al menos hasta 2022. Ahora, ¿qué me respondería usted si le dijera que hay otra forma de medir esta demanda y que hablaría de que hay más de 2 millones de familias que no viven en una vivienda adecuada? Porque no es solo el simple hecho de poder abrir una cerradura. Nuevos estudios y miradas hablan de que 1/3 de las familias no cuentan con una vivienda adecuada y que por lo tanto requieren de un aporte del Estado. No hablamos acá de no tener un techo, sino de una mirada multifactorial que involucra, por ejemplo, materiales, confort, hacinamiento, seguridad y asequibilidad. Es bastante consensuado entre los expertos de que estamos en una crisis habitacional. La pregunta es, ¿desde cuándo se viene gestando? Las razones de la asequibilidad tienen que ver con los altos precios, tanto de las propiedades como del arriendo de las propiedades. Y por otro lado tenemos un problema que tiene que ver también con el shock migratorio que tuvo nuestra economía. O sea, nosotros tuvimos una llegada muy grande de migrantes, hasta sobre todo antes de la pandemia, llegaron muchas familias a Chile. Eso también estresó, por así decirlo, el mercado habitacional. Y también ha ido pasando que las familias han ido reduciendo su tamaño, hoy día son más pequeñas, antiguamente eran 4 o 5 personas, hoy día son 2, 3. Entonces eso requiere más viviendas, aunque no haya necesariamente mucha más población. Entonces eso ha generado hoy día una crisis de la vivienda. Crisis que se vendría acrecentando, dicen, hace unos 5 años. Pero vayamos a los datos. Déficit Cero y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica estiman que 2.218.578 familias no cuentan con una vivienda adecuada, una cifra 22% más alta que el déficit habitacional cuantitativo. ¿Por qué la diferencia? Porque este estudio también toma otras variables cualitativas y considera una demanda más heterogénea. Esta demanda es más joven, tiene menor edad promedio que la población en general, tiene mayor proporción de niños y niñas adolescentes, tiene menor porcentaje de adultos mayores, porque un primer punto es que es más joven. Un segundo punto que es conocido, que hay una mayor proporción de inmigrantes. Los inmigrantes representan alrededor de un 8%, de acuerdo a la Casa 2022, de la población en general. Nosotros consideramos, la estimación es que representan un 18% de la demanda y un 27% de la demanda crítica. Es decir, aquella aún más vulnerable. Si seguimos analizando los datos, se indica que poco más de 266.000 familias viven allegadas, entendiendo acá solo aquellas que no tienen recursos suficientes para independizarse, que más de 98.000 viven en condición de hacinamiento y que más de 1 millón necesita apoyo estatal para solucionar problemas de materialidad, saneamiento y confort. Pero es en la asequibilidad donde hay más que un gran problema, sobre todo al hacer foco en aquellos que pagan arriendo. Más de 800.000 hogares gastan sobre el 30% de sus ingresos en pagar un arriendo. De ese total, cerca de 282.000 quedan bajo la línea de la pobreza luego de realizar ese gasto.